Muy bien, pues vamos a pasar a la palabra del Señor. Y bueno, como hemos dicho al principio, tenemos entre nosotros a la hermana Patricia Acebal de Saladín. Ella viene de la República Dominicana. Ella está sirviendo al Señor allí en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en la ciudad de Santo Domingo. Está casada con Eduardo Saladín, que es uno de los pastores de esta iglesia, y el año que viene, Dios mediante, harán ya 40 años, ¿verdad? 40 años de casados. Ella es madre de 3 hijos, Rosalía, Sara y Eduardo, y el Señor también le ha regalado la bendición de ser abuela de 6 nietos, como ha dicho antes: Patricia, Daniel, Samuel, Nazario, Zair y Nur. Eso. Y bueno, aunque ella cuenta con una formación académica, ella nos decía que bueno, los títulos que ella prefiere que aparezcan en su currículum, pues son estos: esposa, madre y abuela. Así que en el año 2008 el Señor transformó su vida a través de una conferencia acerca de la feminidad bíblica. Y bueno, esto fue también lo que hizo que ella pues sintiera un llamado para hablar a las mujeres acerca de este tema. Entonces pues su anhelo es verlas conocer y abrazar la verdad que las hace libres en Cristo. Y bueno, actualmente ella dirige el Ministerio de Mujeres de su iglesia y también sirve al Señor en el Ministerio de Aviva Nuestros Corazones. Así que, hermana, te cedemos este lugar de nuevo. Adelante para que hable lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Gracias y saludos a las que no estuvieron en la preconferencia. Es un privilegio para mí estar aquí y les traigo saludos de Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo y de Aviva Nuestros Corazones. En ambos lugares, en tanto las hermanas y hermanos de la iglesia como en Aviva Nuestros Corazones, están pendientes de lo que está sucediendo aquí, orando por nosotros. Cuánto me deleité con las alabanzas. Como decía Amaris, pudiéramos, en una yo pensé, bueno, pero ya nos podemos ir porque ya todo se ha dicho. Gloria a Dios por la cruz, gloria a Dios por la libertad que tenemos en Cristo. Vamos a orar antes de comenzar. Señor, gracias, como cantábamos, gracias. Tú dices en tu palabra: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Allí envías tú bendición y vida eterna. Y nosotras queremos esa bendición hoy. Mira, Señor, que aquí estamos habitando tus hijas en armonía. Nosotras queremos bendecir y alabar tu nombre. Tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Tú has dicho que donde hay 2 o más congregados en tu nombre, allí estás tú en medio de ellos. Nosotras te suplicamos que esa presencia sea una presencia muy especial, que tu Espíritu Santo unja nuestras vidas, nuestros labios, nuestros oídos, Señor, que aplique esa palabra preciosa y que esa cruz y esa belleza de ese Cordero que fue inmolado, que pagó por nuestros pecados, sea cada vez más real y más dulce para nosotras en nuestras vidas. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu ley. Te necesitamos, oh Cristo, en tu nombre. Amén. Voy a recapitular un poco. En la hora anterior decíamos que nosotras somos mujeres con una misión, pero dijimos que en esta misión nosotros estamos traspasando algo, como una carrera de relevos, que yo traspaso un testigo al siguiente corredor. Veíamos que algo muy importante que hay que traspasar, si yo hubiera escogido uno y por eso escogí eso, era la palabra de Dios. O sea, pasarle a las personas que vienen detrás de nosotros en la carrera el valor de la Biblia, el amor por la palabra de Dios, vivir esa palabra, atesorarla en nuestros corazones, que ella sea más preciosa que el oro. Como dice el salmista: cuánto amo yo tu ley, Señor, todo el día es ella mi meditación. O como dice el Salmo 1, qué bienaventurado es ese hombre que en la ley de Jehová medita de día y de noche, que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y eso tiene una razón de ser. O sea, porque yo orando al Señor vi que había que poner la palabra de Dios en primer lugar, porque lo que vamos a ver tiene que estar cimentado en ese entendimiento de que cuando nosotros abrimos esa Biblia,
es Dios que está hablando. Eso no es que aquí se paró una hermana y dijo 2 o 3 cosas y a ella le parece que es así, pero a mí no me parece que es así. Si la Biblia, si tú quedas convencida por la palabra de Dios que estas cosas son así, entonces es con Dios que tú tienes que tratar, no es conmigo, porque lo que yo voy a decir aquí, mis ideas, mis opiniones en realidad no tienen relevancia. Lo que tiene relevancia y valor eterno es lo que dice la Biblia. Y Él nos dejó esa palabra para que nuestras mentes estén bien informadas. Mañana veremos un poco más de cómo nosotras somos bombardeadas por las filosofías del mundo, pero dice Romanos 12, 1 y 2, sobre todo en el versículo 2, que nosotras somos, el mundo trata de presionarnos y de meternos en su molde, que nuestra forma de pensar se vaya haciendo cada vez más semejante a lo que nos rodea. Y con lo que nosotras transformamos nuestra mente para poder vivir vidas que sean agradables y dignas a Él, es con esa palabra. Dice que nosotros no debemos amoldarnos, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestra mente. Y esto sucede cuando nosotros estimamos ese libro que Dios nos dejó como su libro, como palabra de Dios. Y lo que ahí dice es: habló el Señor, y eso ya no tiene que ver lo que dijo el otro o aquel. Si no es conforme a la palabra de Dios, entonces no les ha amanecido y yo quedo amarrada a lo que dice esa palabra. Entonces también vimos, o por lo menos yo sé que yo me siento así, y sé que algunas de ustedes se sienten así, que para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nosotros sabemos que ningún ser humano puede llevar a cabo eso, todas esas demandas de la palabra de Dios, pero Dios, por eso diseñó un plan perfecto de redención. Por eso cantábamos de Cristo y de esa cruz. Por eso necesitamos el Evangelio constantemente. Cuando yo me veo insuficiente, eso no es para que yo me centre en mí misma, sino para que diga gloria a Dios por Jesucristo, quien es que pagó ya por mí, quien vivió la vida perfecta que yo no puedo vivir, quien ha puesto su justicia en mi cuenta, y por eso yo tengo libertad. Porque si no fuera así, no fuéramos libres, sintiéramos un peso enorme de cargar y de vivir esta vida cristiana hasta que me muera. Y si lo hago en mi fuerza, puedo morir en el intento, porque nadie puede hacer esto. Sin embargo, dice Filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor está comprometido con nosotras en no dejarnos solas, sino en seguir con nosotras adelante. Y me encanta el título de la conferencia, Ser Mujer, porque luego de traspasar ese testigo de la palabra de Dios, lo siguiente que tenemos que traspasar es que somos mujeres. En otras épocas eso no hubiera sido necesario decirlo, pero en la época que estamos viviendo es más necesario que nunca decir somos mujeres. En épocas anteriores tampoco se hubieran hecho conferencias de mujeres. Hubiera sido una locura decir que cientos de mujeres, a veces miles de mujeres, saldrían de sus casas para ir a reunirse, a escuchar lo que tienen que decirle otras mujeres. Pero vivimos en una época en que estamos llamadas a ser intencionales en proclamar estas verdades, porque es terrible lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Una pregunta, ¿ellas recibieron el bosquejo o todavía no? Ese papel que ustedes tienen es para que se los lleven a sus casas. Yo no voy a seguir esa línea de pensamiento, o sea, paso por paso, pero ahí sí está la información que ustedes deben llevarse y revisar estas cosas para que luego ustedes solas, tranquilas, puedan con su Biblia en oración mirar que estas cosas son así. No es algo oculto que hoy las mujeres somos noticias, somos un blanco de atención. Muchas cosas están dirigidas a nosotras, somos relevantes para la economía, para la política, para la cultura. Tenemos influencia, las mujeres tenemos influencia. Un predicador del siglo pasado, en su libro Piedad Femenina, dijo esto, y lo cito: la mayor influencia sobre la tierra. Fíjense que no dice poder, sino influencia. Para bien o para mal, la posee la mujer. Toda mujer
rica o pobre, casada o soltera, tiene un círculo de influencia para bien o para mal. Y en cierta medida, la mujer conserva el bienestar de la nación. Y cuando nosotros miramos nuestros países, nuestras naciones, el deterioro que hay tan grande, si esto es así, si la mujer es responsable de conservar el bienestar de la nación, debemos preguntarnos, wow, ¿qué es lo que estamos haciendo como mujeres? ¿Qué es el bienestar o el malestar que realmente estamos haciendo en nuestras sociedades? Y el subtítulo de la conferencia era Ser mujer y, por otro lado, una perspectiva bíblica de la feminidad. Esa es la esencia de lo que vamos a enseñar en esta hora. Pero quizás tú no tienes ni idea de lo que se trata eso. Aquí hay muchas jóvenes, yo me imagino que dirán, bueno, ¿qué será eso? La esencia bíblica, una perspectiva bíblica de la feminidad. Y quizás otras sí conocen lo que es, han hecho los libros de Mujer Verdadera 101, 201, el hermoso diseño de Dios para la mujer. Pero la realidad es que no lo conozcas o ya lo conozcas, todas necesitamos exponernos a estas verdades una y otra vez. Porque nosotras nos olvidamos, no sé si a ustedes les pasa, pero yo olvido lo que debo recordar. Y entonces recuerdo cosas que no debiera tener presentes. Con la cantidad a veces me pasa que yo grabo los programas de Aviva Nuestros Corazones y digo, Señor, pero úntamelos así por dentro porque se me olvidan. Grabo tantas verdades gloriosas y le he pedido al Señor, mira Señor, si yo si llego a ser una anciana y se me olvida todo, tráeme todos los programas a la mente y que yo repita como un perico todo esto que he grabado por todos estos años. Pero es mi oración en el día de hoy que nosotras todas escuchemos con oídos y corazones abiertos lo que Dios tiene que enseñarnos en su palabra, porque esta misión a la que yo las estoy invitando a ser intencionales y a traspasar es contracultura. Es totalmente contracultura. Nosotros no salimos por ahí a proclamar eso y las mujeres nos van a abrazar y nos van a aplaudir y van a decir, ay, pero dime más de eso. Porque si aún nosotras que somos mujeres creyentes nos es difícil, ¿cuánto será a ese mundo que está allá afuera andando a ciegas, confundidas las mujeres y tan engañadas por el enemigo? O sea, es un mensaje contra cultura. Por eso es que es muy importante que sepamos que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que estamos viendo. Entonces, nosotras, me imagino que todas tienen un aparato de estos. Aquí todo el mundo tiene un aparato de esto. Yo digo que el que lo inventó y que le puso la cámara de fotografía creó un fenómeno sociológico, digno de estudio, porque es increíble cómo es así, y todo lo queremos retratar, todo lo queremos tener ahí. Pero algo muy importante que tienen estos aparatos es que nosotros vivimos en la era de la información. Y todo lo que nosotros queremos investigar está a un clic de hacerle así. Tú pones tu buscador, escribes la idea más bizarra que se te puede ocurrir y tú le das clic y te sale información sobre eso. Pero lamentablemente, a pesar de que vivimos en una era de tanta información, yo quiero proponerles que quizás nos falta la información más importante. Porque nosotras vivimos, no solamente porque no está disponible, pero nosotras vivimos en tanta agitación, corremos de aquí para allá, que no podemos ni siquiera detenernos a pensar muchas veces. Y no nos damos cuenta cómo no nos detenemos a pensar, pero sí nos está moldeando toda la información que nos entra sin nosotros buscarla. Porque hay cosas que nos llegan sin nosotros estarla buscando y hay cosas que nosotras leemos que no nos detenemos a pensar, espera, ¿qué es lo que pasa aquí? Porque es mucha información todos los días, más de la que nosotras podemos manejar o procesar. Y por eso sí, hay una palabra que nos caracteriza y caracteriza a las mujeres de esta época, es que
estamos confundidas ante tantas voces. Por eso es que es tan importante lo que escuchamos en la preconferencia. Hay que permanecer en esa palabra. Tenemos que decir, esto es palabra de Dios. Si no me hablan conforme a esto, es porque no les ha resplandecido. Y cimentarnos en esa palabra sin movernos de aquí para allá. Porque muchas veces, si no tenemos ese norte claro, si no sabemos que esa es la brújula que me está dirigiendo hacia lo que Dios dice que es eterno y es infalible y no se mueve, entonces vamos a dudar. Y luego decimos, ¿y qué será verdad? ¿Será mentira? ¿No te ha pasado que te llega una información por algún chat de WhatsApp, por ejemplo, y tú dices, wow, y esta información, y tú la reenvías, y después te dicen que era falsa, o que era de hace 15 años, nos llega de todo. Por eso es muy importante siempre, como veíamos en la preconferencia, que nos preguntemos, ¿cómo yo sé que lo que yo sé es la verdad? ¿Cuál va a ser mi marco de referencia? Lo que me dice el experto de hoy, que luego me dice que no es así. Lo único que es inamovible es, así dice el Señor, así dice Dios en su palabra. Y yo quisiera que nos preguntemos, en la medida que vamos a ir abriendo el pasaje de Génesis, lo que yo creo y lo que yo vivo van paralelos, porque hay veces que nosotras, y muchas veces, no hay veces, todas nosotras, tenemos mucho más conocimiento intelectual de lo que sabemos que lo que en realidad vivimos. Tenemos, como digo yo, puntos ciegos. Y entonces, a veces, como conocemos una verdad intelectualmente, porque la sabemos muy bien en la mente, creemos que la estamos viviendo. ¿Eso es lo que yo creo? Bueno, quizás eso es lo que tú crees, pero con lo que tú estás viviendo no estás apoyando eso que dices que crees. Y tenemos que pasar como un examen, como una prueba. ¿Hay coherencia entre lo que yo digo creer y lo que yo vivo? ¿Cómo yo sé, como mujer, que como yo estoy viviendo es conforme a esa verdad? Porque el bombardeo afuera es constante. Es como cuando uno se pone una solución intravenosa, que hay veces que en el hospital la ponen a gotear muy rápido, para que entre rápido, pero a esta que estamos conectados en la cultura va bien despacio, pero va gotita a gotita, gotita a gotita. Entonces, los medios, los libros, las conversaciones, las revistas, a veces personas bien intencionadas, nos traen sus ideas y esas ideas tienen repercusiones si nosotras las dejamos entrar y se quedan ahí. Y hoy día hay muchos expertos. Entonces, yo quiero que en el día de hoy vayamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis. Vamos a ver bastante rápido los capítulos 1, 2, en la conferencia vamos a ver mañana el 3, hoy vamos a ver el 1 brevemente y el 2 con un poco más de detalle. Y quiera Dios que a través de su Espíritu, iluminándonos con la verdad, nosotras podamos decir, sí Señor, amén a lo que tú dices. ¿Quién soy yo? Porque conocer mi diseño, conocer quién soy, saben que las mujeres sabemos mucho de ese tema del diseño. Diseño de ropa, diseño de joyas, ese diseño es original, no, esa es una falsificación. Bueno, los mejores diseños, mientras más caros, más falsificaciones tienen. Pero nosotras como mujeres tenemos un diseño. La primera vez que yo oí eso, yo quedé sorprendida, wow, yo tengo un diseño y un diseñador. Yo no salí así. Yo soy mujer por diseño y eso es muy hermoso y me da sentido de mi identidad, tengo el sentido de mi identidad, de mi propósito y de mi misión entonces en la vida. Pero nosotras tendemos a pensar o tendemos a definirnos primero por nuestros roles en la vida. Soy soltera, casada, esposa, madre, abuela, o quizá por mi carrera profesional, soy abogada, soy médico. O quizás por condiciones que hoy en día tenemos de salud o etiquetas que tenemos, como yo soy depresiva o yo soy bipolar. Y cuando venimos a dar cuenta, tenemos todo un esquema de quiénes somos, muy alejados de lo que Dios dice en primer lugar que somos.
Y déjenme decirles que durante muchos años, yo le voy a decir un poco de mi testimonio, de mi vida. Mi papá es asturiano. Yo le decía a unas de las hermanas que están aquí, mi papá es asturiano y yo soy española de nacionalidad. Pero yo he vivido toda mi vida en la República Dominicana. Mi papá, como me imagino que muchos aquí de los que serían contemporáneos de él, tenían muchas ideas de lo que era una familia, de lo que era, el papá era la autoridad, el papá salía a trabajar, la mamá se quedaba en casa, cuidaba a los hijos. Y llegó a República Dominicana, se casó con mi mamá que tenía la misma formación y así crecí yo. Y cuando yo me convierto al Señor, yo creo todo esto. Yo hice mi carrera profesional, pero no me costó tanto decir, ay, yo quiero cuidar a mis hijos, yo quiero estar en mi casa. Lo que yo no sabía, lo que yo estaba amarrada era a lo que yo había visto en mi casa. Entonces, todas las jovencitas que están aquí hoy, si no han visto eso, van a amarrarse a lo que vieron en su casa. Entonces, yo me convierto al Señor y me tomó años darme cuenta que mi definición de quién yo era estaba ligada totalmente a ser la esposa de Eduardo Saladín y la madre de mis 3 hijos. O sea, eso era mi vida cristiana, esposa de un pastor y mamá de 3. Y toda esta verdad llegó a mí y fue llegando gradualmente, paulatinamente, y transformó mi mente y me dejó ver que antes que yo ser mamá, esposa, mamá o abuela, Dios me había hecho su hija. Y como mujer y como hija de Dios, yo tenía que reorientar mi cerebro hacia las verdades como Dios decía que eran. Ser esposa es buenísimo, ser madre es bueno, ser abuela es mejor todavía, pero eso no es mi identidad, esos son roles que yo desempeño a través que yo voy avanzando en la vida. Y algunas pueden desempeñarlo todas, otras algunos, pero no, esa no es mi definición como mujer. Y vamos entonces a comenzar viendo en Génesis 1, bien rapidito. Vamos a ver qué dice Génesis 1. En Génesis 1 nosotros sabemos que tenemos el relato de la creación del mundo. En el versículo 1 comienza con en el principio Dios. Dios el autoexistente. Todo lo que conocemos, todos esos días de la creación, Dios los hizo con el poder de su palabra. Y vemos al final de ese capítulo 1, en el versículo 31, que dice que todo lo que él había hecho era bueno. Bueno en gran manera. Y otra versión dice muy bueno. Pero vamos a ver en los versículos 26 y 27. Dice así la palabra de Dios. Y Dios dijo, hagamos al hombre. Y esa palabra hombre aplica tanto al hombre como a la mujer. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó pues Dios al hombre, a imagen suya, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahí no hay ninguna confusión de género. Dios, el creador, que había hecho esa creación 6 días preparando ese lugar para el pináculo de su creación, crea a este hombre, mujer y hombre, a su imagen. 2 géneros, no hay más, varón y hembra. Los hizo iguales en valor, iguales en dignidad, pero diferentes, varón y hembra. Y a su imagen. Eso es lo que nos da sentido de valor, eso es lo que nos da sentido de dignidad. Nosotras somos mujeres creadas a imagen de Dios. Ambos, Adán y Eva, fueron creados para reflejar esa imagen, para mostrar la gloria de su Creador, reflejarlo a Él en la creación, y ellos tenían una misión. Ellos debían tener dominio sobre la tierra, sobre los animales, y debían ser representantes de ese Dios Rey
sobre esa tierra y ese huerto precioso que Dios había plantado para ellos. Y debían reproducirse en otros seres creados a imagen de Dios, pero ya viniendo de ellos. ¿Cómo iban a llevar a cabo esa misión de cuidar del huerto, reproducirse, llenar la tierra, sojuzgarla, dominar sobre la tierra? El hombre como hombre y la mujer como mujer, en formas diferentes pero complementarias. El hombre y la mujer se complementaban y en algunas otras cosas exactamente iguales. Pero el punto es que a este punto yo no soy mujer por casualidad. Saben que ahora con la sonografía se sabe temprano el sexo del bebé, pero en la época que yo nací, que parece de ultratumba para las que quizás son jóvenes aquí, encendían un bombillo, una luz que era rosada o azul. O sea que hasta ese momento no se sabía que había nacido. Entonces era como, wow, nació una niña. Y en el caso de mi familia, nosotros somos 4 niñas y un hombre. O sea que cada vez que prendían ese bombillo rosado, mi papá decía, hay otra niña. Pero el punto es que parecía como que había sido casualidad, como bueno, esto fue lo que salió. No, esa niña que nace creada y diseñada por Dios, y no por casualidad, sino porque Dios la creó mujer. Fui creada, diseñada como mujer. Nací mujer y voy a morir como mujer, y voy a ser mujer adorando a ese cordero que le cantábamos por toda la eternidad. Entonces, miren, no se trata como yo me siento, no se trata qué yo creo que soy, se trata de que está determinado por el Dios creador, ese Dios que me creó. Entonces, así, con esa imagen de Génesis 1, hubiéramos pensado que ellos eran Adán y Eva exactamente iguales, pero no teníamos más detalle. Pero en Génesis 2, Dios se ocupa de bajar ese lente y acercarlo a ese día de la creación y ver con un poquito más detalle cómo sucedieron las cosas. Entonces vamos a ver ahora Génesis 2, voy a leer el versículo 7. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Es muy importante que prestemos atención a todos los detalles. Entonces, de los versículos 15 en adelante, sigan conmigo. Entonces, Dios lo crea del polvo de la tierra, sopla en él aliento de vida, y es de una forma artística que lo forma, como Dios tenía ese diseño en mente. Entonces, versículo 15, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo, es Dios que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Versículo 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. O sea, vemos todas estas cosas que han ido sucediendo, y es al hombre que estamos viendo, a Dios y a Adán. Y yo siempre hago un chiste que Dios dijo, Adán, ponle nombre a todo ser viviente, porque si hubieran sido Adán y Eva, ella le hubiera dicho, ese nombre es muy feo, no me gusta, cámbialo. O sea que él puso nombre, él, a todos los animales. Y vemos, hasta aquí vemos que Adán fue creado primero. Eso en señal de, cuando una persona es primero, habla de autoridad y del polvo de la tierra. Entonces Dios lo coloca en el huerto para que lo labrara y lo cuidara. Le dio las instrucciones morales a él, de todo árbol del huerto podrás comer, pero de este no podrás comer porque morirás si lo tomas.
hizo pasar todos los animales por delante y los hizo pasar en pareja. Perro y perra, gato, gata, chivo, chiva, gallo y gallina. Y Adán veía que iban dos. Y luego es que Dios dice, no es buena la soledad del hombre. Versículo 20. Y el hombre puso nombre a todo ganado, las aves de los cielos, las bestias del campo. Pero para él, para Adán, no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. Para que él se diera cuenta de que estaba solo, pasó eso, ¿verdad? Entonces el Señor Dios, versículo 21, hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Y el hombre dijo, esta sí, esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. Y ese es el primer poema que hay en la Biblia. Él se quedó extasiado de ver el regalo que Dios le había traído. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Fíjense que ahora Él no la hace del polvo de la tierra, la hace de su costado. Igual que Él, pero diferente. Un ser altamente relacional, fuerte pero suave a la vez. Y es esa palabra Isha que se usa en los idiomas originales. Él es Ish y ella es Isha. Iguales pero diferentes. Y Adán le pone nombre en señal de autoridad, mujer. Ella será llamada varona, mujer, porque del varón fue tomada. De él mismo, como un complemento, Dios le hizo esa ayuda idónea que no se había encontrado para él. Adán fue formado primero en señal de autoridad y dominio y luego fue formada Eva. Ahora, mira con atención estos detalles porque el orden en que sucedieron es importante. Todo eso que pasó con Adán, pasó solo con Adán. O sea, Dios lo crea, lo coloca en el huerto, le da las instrucciones, le hace pasar los animales para que él los nombre, y entonces dice que no es bueno que esté solo. Lo hace caer en un sueño profundo, y entonces, viendo que no era buena la soledad del hombre, le hace el complemento, la ayuda idónea, la mujer. Y eso es muy importante. La mujer fue un regalo perfecto para este hombre. Claro, estamos hablando de la creación original, ideal de Dios. Este hombre era un siervo, un líder amoroso, protector que servía. Y ella ahora viene en la primera relación de iguales a ser parte de él como su complemento. Y tenemos que mantener en mente lo que dice Génesis 1, 26 y 27. Estos dos seres fueron creados a imagen de Dios. O sea, nosotras como mujeres y los hombres como hombres llevamos plasmada ese carácter de Dios. Nosotros podemos mostrar los atributos comunicables de Dios. Hay cosas que no podemos, hay atributos incomunicables que me da risa, que esos son los que queremos muchas veces demostrar, que somos todopoderosa, que somos más, o sea, todo lo que no somos, eso es lo que queremos reflejar. Pero no, nosotros tenemos cosas que debemos reflejar de Dios. Y la soledad de Adán no era buena, no porque fuera nada más que no estuviera completo hasta que Eva fue creada, sino porque, fíjense que en Génesis 1, 26 y 27 dice, hagamos, en plural, un Dios trino, un Dios relacional que estaba creando su pináculo de creación, el ser humano, y a imagen de él tenía que ser una relación tan perfecta como la relación de la Trinidad. Ahora, esta mujer, que aunque fue creada después, recuerden que yo les dije que en Génesis 1, 26 y 27, si no solo tuviéramos eso, vemos que son iguales en valor y dignidad. Ella no era en ninguna manera inferior, sino igual. Igual pero diferente en los roles y en las funciones.
Y eso, mis hermanas, eso es para ponerlo en un marquito y apropiárnoslo. Nosotras, nadie le puede restar valía a una mujer por nada que haga hacia ella ni con ella, porque ella lleva plasmada la imagen de Dios. Igual que el hombre, igual en valor, igual en dignidad. Tú lo que tienes es distintos roles y distintas funciones de las que Dios, en cuanto a los géneros, le dio al hombre. Fue Dios que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Fue Dios que le hizo ayuda idónea. Ahora, en esta primera relación entre dos seres iguales en el huerto del Edén, hay dos cosas que resaltan. Primero, hay ayuda y complemento. Fíjense que dice, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer, no le dijo, le voy a hacer un amigo, o le voy a hacer un compañero de deporte, no, le voy a hacer una ayuda idónea. Y la otra es que existe también una autoridad y una sujeción. Entonces vamos a ver cómo eran cuál es la definición de estos conceptos en esa creación ideal de Dios. En la mente de Dios, yo fui diseñada como ayuda y tú fuiste diseñada como ayuda idónea, pero no como lo que hoy conocemos, que es la definición de un ayudador. En nuestro idioma, un ayudador es una persona menos calificada que trabaja bajo la dirección de otra más calificada y generalmente que hace labores que el más calificado no quiere hacer, a veces gana menor sueldo. Es vista, la definición que nosotras tenemos es como menospreciada. El ayudante es el ayudante, pero el de la posición es realmente el importante. Pero Dios, recuerden, y les repito las cosas varias veces para que se les queden, recuerden que es a imagen de Dios. Entonces, en la palabra original que se usa para definir esa ayuda idónea es la palabra eser. Y es una palabra hebrea que se utiliza, y oigan esto, para describir a Dios como el ayudador de su pueblo. Eso cambia toda la perspectiva de lo que es ser esa ayuda idónea. Y en sus bosquejos, ustedes tienen algunos de los pasajes donde se describe a Dios como el ayudador de su pueblo. Dios nos defiende. Dios ayuda al huérfano y a la viuda, al desvalido. Eso es Dios como ayudador. Dios pelea por nosotros nuestras batallas. Esa es la imagen que de manera especial Dios dejó plasmada en nosotras como mujeres con características femeninas. Cuando nosotras mostramos amor, compasión, cuando nosotros nos dolemos con el huérfano, el pobre, el débil, el necesitado, nosotras estamos mostrando la imagen de Dios, nuestro Creador, de ser esa ayudadora, esa mujer ayudadora. Defiende, mira y acoge al desvalido, sostiene, ayuda, protege, libra de la angustia, rescata al débil, al pobre, al menesteroso, consuela. Así que si crees que ser ayuda idónea es una labor débil o pobre o inferior, no tienes el concepto correcto de lo que la Biblia nos define como ayuda idónea. Porque ser esa clase de ayuda idónea que defiende, mira y acoge al desvalido, sostiene, ayuda, protege, libra de la angustia, implica gran fortaleza. Porque se necesita más fortaleza para negarme a mí misma y ayudar a los demás y pensar en los demás y estimarlos como superiores que para hacer lo que yo quiero. Y para ponerme yo en primer lugar y pensar en mí y en mí y en mí. Porque nuestra tendencia natural es pensar en nosotras primero, en nosotras segundo, en nosotras tercero y después entonces podemos ayudar a los demás. Eso es así. Entonces también nos encanta decirle, clamar, Señor, ayúdame. Ay, Señor, mira mi momento de necesidad. Señor, ayúdame. Entonces tú quieres pedirle a Dios que te ayude, pero tú no quieres ser ayuda. Te avergüenza que tú seas ayuda idónea. No, una mujer
una mujer fuerte, según la definición del mundo, hace ejercicio todos los días, levanta pesas, hace valer su derecho. Pero la mujer de que yo estoy hablando, y eso no es nada malo, hacer ejercicio todos los días. Yo hago ejercicio para poder mantener mi salud, no porque sea lo más que me fascina, pero la mujer de la que yo estoy hablando, que defiende, no sale con armas y pancartas a la calle, se arrodilla para orar y defender y proteger y rescatar a los suyos con las armas espirituales que Dios le ha dado. Entonces nosotras nacemos con ese diseño, morimos con ese diseño y lo llevaremos por toda la eternidad. En todas las etapas de nuestra vida, en los diferentes roles que Dios en su providencia nos haya puesto. Seas hija ahora, más adelante esposa, después madre, amiga, hermana. Todos esos roles los vamos a jugar, vamos a decir, esos papeles los vamos a jugar en toda la vida. Ninguno de ellos me define quién soy, sino que es la circunstancia del momento. Y en todos yo muestro mi diseño de ayuda idónea. Porque otra cosa que es muy importante aclarar es que nosotras, si estamos casadas, somos ayuda idónea de nuestros esposos. Esa es la definición que está ahí con Eva y Adán. Pero esa definición está incompleta, porque Dios no es coherente con quién es nuestro Dios, que Él va a dejar un diseño para la mujer que se activa si se casa la mujer y se desactiva si pierde el esposo. Entonces, si no te casas, te quedas esperando. Estoy esperando para que me hagan ayuda idónea. Estoy aquí esperando. No, esa no es la definición. Tú eres ayuda donde quiera que Dios te haya colocado, en el hogar. De manera muy clara, la palabra de Dios habla del hogar y de la iglesia. Nosotros ayudamos en el hogar y ayudamos en la iglesia. En el hogar somos ayuda idónea de nuestros esposos, de nuestros hijos, de todo lo que ahí se desenvuelva. Y en la iglesia somos ayuda idónea del liderazgo masculino que Dios ha dejado, de los pastores, de los diáconos. El punto es que siempre que hay una necesidad, es muy común que aparece una mujer que quiere ayudar, porque nosotras tenemos estampado ese diseño. Lo único que las características van a variar. Ahora, la otra relación que también da mucho problema, pero creo que da más problemas que la anterior, es hablar de que había una autoridad en el huerto y una sujeción. Una sujeción que es lo que nos llama la palabra de Dios, a someternos. Esa palabra es como si fuera una palabra de espinas para nosotras como mujeres. Porque, déjenme decirle, nuestro Dios es un Dios de orden. Siempre se ha hablado de que un cuerpo con dos cabezas es un monstruo, no puede haber dos cabezas, ¿verdad? Entonces Dios estableció el orden para que el mundo y los seres humanos se desenvolvieran de una manera y pudieran coexistir en sujeción a las autoridades y en respeto al orden de autoridad establecido. Pero el concepto de sujetarse no es solamente de la mujer al hombre, de la mujer a su esposa. Ese concepto de sujeción corre a través de toda la Escritura. Lo que pasa que en el caso de la mujer casada está muy descrito, muy claramente descrito en la Biblia, y es muy, vamos a decir, odiado y aborrecido en el caso de muchas mujeres, porque nosotros lo hemos entendido igualmente mal. Así como no entendemos el de ayuda idónea, tampoco entendemos este de la sujeción. Porque la gente piensa que la sumisión se originó con la caída. Sí, eso tiene que ser, luego de la caída se originó la sumisión. No, fíjense, la Escritura dice en Efesios 5:21, sometiéndonos unos a otros en el temor del Señor. Yo estoy primero sujeta a la autoridad de Dios porque todos nosotros vivimos, hombres y mujeres, vivimos bajo autoridad. Si no, el mundo fuera un caos, fuera una anarquía. Nosotros todos, cuando tú andas en la calle, te sometes a la policía. Cuando tú vas a un médico y el médico te prescribe una receta, tú te sometes y vas y la compras y te la tomas. Los niños en la escuela están sujetos a los profesores. Nosotros vivimos en una sociedad donde hay autoridad y sujeción, pero
como decía, en el caso de la mujer, tanto en la iglesia como en el hogar, esa sujeción está claramente definida. Lo que pasa es que, al igual que como ayuda idónea, la definición está tomada de lo que hoy en día nosotros hemos recibido, el bombardeo que hemos recibido de afuera. Por eso necesitamos ir a lo que Dios dice en la palabra de Dios, para que nuestras mentes estén informadas con lo que Él dice. El concepto no se originó en la creación, no se originó en la caída. El concepto de sumisión y autoridad tiene su origen en Dios mismo. Siendo Dios en tres personas iguales en valor y en dignidad, hay un orden. El Hijo está sujeto al Padre. El Hijo, dice en la palabra de Dios, que el Señor dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Evangelio que nosotros cantábamos y que celebramos se sustenta en la sumisión de Cristo. Filipenses 2 dice que Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló. Eso habla de su humildad, de su sumisión a la misión que había traído a la tierra y en su sujeción al Padre. Habla de la belleza del carácter del Hijo de Dios. Y esa es la imagen que está en nosotras. Esa es la preciosa imagen que nos habla, según a los Corintios 3:18, que nosotras somos transformadas en la medida que contemplamos esa imagen. Y ustedes dirán: hermana, pero solo nosotros tenemos que contemplar la humillación de Cristo, la sumisión de Cristo. No, los hombres también, pero nosotras de una manera especial tenemos plasmado en nuestro diseño esa sujeción a la autoridad. Cristo, siendo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios encarnado, no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces recuerda que nosotras fuimos hechas a imagen de Dios. La mujer casada está sujeta de manera especial a su marido, teniendo el privilegio de reflejar esa relación que hay entre Cristo y la iglesia, que es un matrimonio en última instancia. Eso es lo que debe reflejar, la sujeción de la iglesia a Cristo y la sujeción de ese Cristo al Padre. Las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y yo les comentaba, le voy a hacer una anécdota que yo creo que me sucedió para que yo la compartiera en momentos como este. Yo les comentaba cómo yo crecí en un ambiente donde yo vi a mi papá dirigir mi casa, a mi mamá sujetarse a mi papá. Y el día que me casaba, íbamos mi papá, mi mamá y yo. Y las últimas palabras de mi papá antes de mi boda fue: Patricia, hasta hoy te goberné yo. De mañana en adelante te gobierna Eduardo. O sea, esas fueron sus palabras. Entonces yo tenía claro, yo dije, bueno, esta la tengo, yo me convierto al Señor y digo, esta la tengo yo clara. O sea, yo la vi en mi casa, mi papá me lo dijo, yo esto de la sumisión, me la voy a llevar facilísima, yo esa. Pero déjenme decirles algo, miren, en la medida en que yo tengo más años de casada, no se me ha hecho más fácil. Es increíble. Y Dios quería mostrar, Dios quería enseñarme lo que había en mi corazón. Y hace un tiempo me pasaron, aquí quizás no están muy familiarizados con el béisbol, pero en República Dominicana el béisbol es el deporte. Entonces no sé si ustedes saben que en un juego de béisbol, cuando un bateador va a batear, le van tirando bolas y cuando ese bateador llega a 3 strikes, lo sacan. O sea, ya no puede batear, perdió la oportunidad. Pues yo hice 3 strikes y quedé ponchada. Pero, ¿qué pasa? Que Eduardo, y yo me di cuenta, como esposa de tantos años, la cantidad de veces que yo hago valer mi opinión y hago las cosas como a mí bien me parecen, por encima de lo que Eduardo me dice. Claro, no en cosas grandes. Yo me consideraba una mujer sujeta, porque en las cosas grandes, ¿verdad? Si vamos a comprar una casa, o si vamos a comprar un carro, o si vamos a hacer esto o aquello, tú me dices lo que yo hago y yo lo hago. Pero yo no me había fijado cuán opinadora yo soy y lo obstinada que puedo ser. Miren lo que me pasó. Mi hijo me regaló este teléfono.
Esa fue la primera, pero todavía ahí no me di cuenta de lo que estaba pasando. Y Eduardo me dice, vamos a ponerle una protección a la pantalla para que no se rompa. Pues bueno, fuimos y no había, pero lo llamaron de la tienda y le dijeron, llegaron las protecciones. Y entonces me dice, vamos a ponerle el forro a la pantalla. Una sencillez. Yo le dije, yo no quiero ir a eso, no quiero ir ahora. Se me cayó el teléfono y se quebró la pantalla. Pero fue casi inmediato, pero todavía yo no me doy cuenta. ¿Qué pasa? Que en esos días llegaba Nancy, precisamente, Nancy y Robert, llegaban a 3 horas, más o menos 3 horas y media de la ciudad de Santo Domingo, y nosotros fuimos a buscarlo para darle un paseo. Ellos llegaron en un barco de eso que liberan a los pasajeros unas horas para que los paseen. Y Eduardo y yo debatíamos si dormíamos allá porque era lejos, si regresábamos. Bueno, el caso es que decidimos irnos temprano y regresar el mismo día. Y él me dice sencillamente, yo quiero que tú me lleves una muda de ropa. Y le digo yo, ¿una muda de ropa? ¿Y para qué tú quieres que yo te lleve una muda de ropa si precisamente lo bueno que tiene que no vamos a dormir allá es que no tenemos que llevar nada? Muy lógica y muy sabia mi razonamiento. Y cuando nos va, no cojo la muda de ropa. O sea, él me da su petición, pero yo hago lo que bien me parece. Y cuando vamos saliendo me dice, trae suficiente efectivo. Y yo le dije, tenemos suficiente efectivo. Además, tenemos tarjeta de crédito. En todas partes cogen eso. Y así salimos hacia Puerto Plata. Cuando llegamos, estamos esperando lo que salgan. Mira, ahí salieron Robert y Nancy. Y este hombre se bajó y salió a recibirlos, señores, y fue como que se abrieron las ventanas de los cielos y abrieron una manguera de bomberos y ¡ya! Cayó. Se entripó, pero de una forma que no había parte seca en su ropa. Y se montó en el carro y yo solo le hacía así. Y él calladito no me decía nada. Y yo nada más decía, la muda de ropa, la muda de ropa. ¿Qué pasa? Que llegamos al restaurante. ¿Qué ustedes creen? Terminé teniendo que hacer una transferencia al día siguiente porque tuvo que coger el dinero prestado de otro pastor dominicano que había. Ahora, en la misma mesa, yo le dije, señores, perdónenme, yo soy una mujer insensata y poco sumisa. La palabra de Dios me venía una y otra vez a la mente. Las mujeres, las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Y yo decía, en todo. En todo. Déjenme decirles que después de ahí, lo que estoy es apercibida de todas las veces que yo hago que mi opinión prevalezca. No es que lo he logrado, como dice Pablo, ni que ya sea perfecta. Es que veo todas las veces que él me dice una cosa sencilla y yo termino haciendo lo que a mí bien me parece. Porque yo tengo demasiado opinión. Entonces se me olvida que es una relación de orden y armonía, y Dios también me ha enseñado que no importa que lo que yo haya pensado sea más sabio o más inteligente, Dios le da a él la razón en cierta medida para que yo me dé cuenta de que Dios quiere la belleza de la relación en armonía de autoridad y sujeción. Ahora, tengo que recordarles que esto que acabamos de ver es el diseño original. Así fue que Dios creó las cosas para que así fueran. Porque, y es importante porque las veces que en el Nuevo Testamento se habla de la sujeción y de la mujer y del hombre y del matrimonio, la palabra de Dios y el Señor Jesucristo y el apóstol Pablo vuelven a Génesis 2. O sea, este pasaje es relevante. Y es saber, conocer, que conozcamos bien qué fue lo que Dios tenía en mente cuando nos diseñó. Cuando hablamos de sumisión, yo no estoy hablando de que la mujer es una esclava, no quiere decir que no opina, que el hombre es infalible. Es un asunto de orden y a Dios le importa el orden. Mañana vamos a ver con más detalle lo que sucedió, pero eso, la sumisión, es una estocada al egoísmo, a centrarme en las cosas como yo quiero que sean. Una joven soltera está sujeta a sus padres, en la iglesia a los pastores. Recuerden, es una relación entre iguales, con roles y funciones diferentes.
Ese fue el diseño y la creación de Dios antes de la caída, donde todo lo que él había hecho, como dice Génesis 1:31, era bueno en gran manera, era muy bueno. Y yo soy mujer y mujer creada a imagen de Dios, ayuda idónea y sujeta a autoridad. Pero no se quedó así. Nuestras propias vidas y lo que vemos a nuestro alrededor nos dicen que algo anda mal. Sufrimos en nuestras relaciones, en nuestros matrimonios. ¿Qué sucedió y dónde está el problema? Lo vamos a ver como la serie de televisión, mañana a primera hora. Vamos a orar y muchas gracias. Señor, gracias porque tu palabra es lámpara y tu enseñanza es luz y camino de vida a las reprensiones que instruyen. Nosotras te suplicamos, Señor, como mujeres, que tú nos muestres nuestros corazones, que nos ayudes a ver lo que no anda bien, como veíamos en la belleza de ese pasaje de que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Enséñanos la verdad, Señor. Repréndenos, enséñanos lo que estamos haciendo mal, corrígenos, muéstranos cómo hacer lo que es recto. E instrúyenos, Señor, para poder crecer y ser cada día más semejantes a esa imagen perfecta de ese Cordero, a esa imagen de Cristo que es la que contemplamos, Señor, para ser transformadas hasta que te veamos, Señor, cuando ya todo esto haya pasado y sea que nosotras partamos o que tú vuelvas, nosotros estemos para siempre contigo. En tu nombre, Señor. Amén.